Bueno, después de este largo periodo de vacaciones, bueno, no sé si vacaciones, la verdad es que yo es que he estado con una gripe horrible durante todas las navidades, pero ahora parece que ya estoy empezando a encontrarme mejor. Y como es así, pues digo, voy a empezar a hacer lo que a mí me gusta, que es comunicarme con mis amigos, explicarles lo que sé, mejor o peor. Pero bueno, si me perdonáis, hoy es un día, bueno, como de empezar de nuevo, porque la verdad es que está muy quebrantada por esta gripe tan horrible que he pasado, pero que espero que ya se haya ido para siempre. Bueno, pues vamos a continuar hablando de la historia de Mesopotamia. Entonces vamos a empezar ahora a hablar del imperio asirio. Pero a mí, como me gusta muchísimo siempre recordar todo lo que hemos hablado, voy a hacer una especie de recordatorio de aquello que ya hemos dicho. Bueno, pues eso, ha sido una tierra en la cual se han sucedido distintas fuerzas políticas que han generado distintas formas de gobierno, que se han ido sustituyendo unas a otras, no como en Egipto, que siempre han sido los mismos, que han variado incluso después de un tiempo han vuelto a aparecer de nuevo. Vamos a ver cronológicamente qué etapas, qué pueblos han colonizado estas tierras de Mesopotamia. Bueno, pues lo primero que encontramos al hablar de Mesopotamia fueron aquellas antiguas ciudades-estado sumerias, la ciudad de Ur, la ciudad de Umma, la ciudad de Ishib, la ciudad de Ilsi. Bueno, pues todas aquellas ciudades que tenían cada una de ellas su realeza, sus dinastías, y que fueron hegemónicas de manera absoluta, pero de manera parcial y sucesoria en el tiempo, no generando nunca un Estado universal que las unificara todas. Esto ocurrirá cuando llegaron los acadios, cuando Sargón de Akkad creó el imperio acadio, unificando a todas las antiguas ciudades-estado sumerias. Pero después de este periodo, una de las ciudades sumerias, de las antiguas ciudades-estado sumerias, la ciudad de Ur, en la tercera dinastía de la ciudad de Ur, tuvo un momento hegemónico que aglutinó a su alrededor los territorios de todas las antiguas ciudades-estado sumerias, como había ocurrido con el imperio acadio. Esta fue la tercera dinastía de Ur, de la cual hablamos largamente, de la cual recordamos y nos maravillamos con los bellísimos objetos encontrados en las tumbas reales de Ur. Bueno, luego vino un imperio corto, un imperio corto que llamamos el imperio paleo-babilónico, el primer imperio babilónico, que luego ya veremos cómo sucederá por otro imperio babilónico que será el neobabilónico. Bueno, pues después de este imperio paleo-babilónico nos vamos a encontrar ya con lo que vamos a estudiar hoy, con el imperio asirio, que realmente será el más grande ya imperio. El imperio acadio ya fue un imperio porque un imperio es aquel que unifica culturas de distintos orígenes. En este caso va a ser, aparte de esto, de una extensión extraordinaria y vamos a ver una fuerza bélica y una crueldad extraordinariamente grande. Tuvo su decadencia y en su decadencia llegó otra vez un nuevo imperio babilónico, que aquí llamaremos imperio neobabilónico, el de la ciudad de Istar, que ya hablaremos de él cuando llegue este momento. Hoy vamos a hablar del imperio asirio. Bueno, el imperio asirio tiene realmente dos partes. Una parte corta al principio que podríamos llamarla imperio medio asirio o primer imperio asirio, en el cual sus reyes más importantes van a ser Salmansar I, que fue el sexto rey de este imperio medio asirio y que reinó entre los años 1274 y 1245 a.C. A él le continuará su nieto Tukulti-Ninurta. Tukulti-Ninurta ha habido una gran confusión con él desde el punto de vista de las fuentes, porque las fuentes bíblicas lo van a asimilar a Nimrod. Nimrod es el rey que, según las fuentes bíblicas, fue el que creó la Torre de Babel.
Bueno, pues se puede asegurar hoy que Tukulti-Ninurta es el Nimrod de las fuentes bíblicas. Luego vamos a hablar de Tiglar-Pileser primero. Yo comprendo que los nombres estos son muy engorrosos, pero no falta que los aprendamos, falta que nos suenen. Salmansal, Tukulti-Ninurta, Tiglat-Pileser primero, pertenecientes estos tres al imperio medio asirio, que ocuparía este pequeño espacio que luego se irá extendiendo, en el cual aparecen ya dos ciudades muy importantes que van a ser Asur, en el sur de la región de Asiria, y Nínive, al norte. Van a ser dos ciudades complementarias. Vamos a ver cómo una será una ciudad tremendamente agrícola y otra será una ciudad tremendamente comercial, que van a hacer como una especie de binomio en el mundo asirio. Bueno, después de este paleo o primer imperio asirio vendrá el segundo imperio asirio, que será el imperio neoasirio. ¿Qué ha ocurrido en medio? Pues ha ocurrido en medio que los países de alrededor, los pueblos de alrededor, han invadido el territorio del imperio asirio y lo han bloqueado. Y entonces los asirios se han apartado, se han bajado hacia los montes Tauros y se han recorrido allí, recogido durante 400 años, 200, 400 años, hasta que han podido otra vez volver a recuperar sus antiguos territorios. Es decir, que entre el primer imperio asirio y el segundo imperio asirio va a haber 400 años de diferencia, 300, 400 años, en los cuales se van como a refugiar en los montes Tauros y van a dejar que los otros pueblos manden en su territorio. ¿Cuáles van a ser los reyes más importantes de este imperio neoasirio? Pues Tiglat-Pileser primero lo dejamos en el primer imperio asirio y ahora retomamos Tiglat-Pileser III, el grandísimo rey asirio en la época del imperio neoasirio. Luego tendremos a Asurbanipal, que ya nos suena, a Salmansar, a Senaquerib, a Sarjadón y a Asurbanipal III. Bueno, pues estos van a ser los reyes que van a conformar el imperio neoasirio, que va a ir desde el 911 a.C. a 612 a.C. Bueno, pues era un pueblo terriblemente belicista. Por esto dejaron unas huellas extraordinarias, dejaron un odio grande en los pueblos que habían dominado. Por eso cuando pudieron vengarse de ellos, lo hicieron de manera tremenda, teniendo como influyentes dos ciudades importantes, ambas en las riberas del Tigris, que serán la ciudad de Nínive y la de Asur. Recordemos que el imperio asirio estará entre el paleo-babilónico y el neo-babilónico. Va a ser este periodo intermedio de la hegemonía de Babilonia. Bueno, pues ciudades principales van a ser Nínive y Asur. Bueno, pues eran pueblos pastores, eran nómadas, vivían en tiendas de campaña. Entonces eran reyes nómadas que luego más tarde se asentaron y entonces empezaron a llamar los reyes que inscribieron sus nombres en los ladrillos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer ciudades de ladrillo y entonces ya de ser nómadas pasaron a ser sedentarios. En un principio eran, ya digo, pastores que fueron llegando y fueron apoderándose de tierras. Con el tiempo pasaron a ser, ya digo, sedentarios, que eran las ciudades de Nínive y de Asur. Bueno, pues el primer rey de la primera etapa asiria fue Salmansar. Fue el sexto rey de la primera etapa asiria y ascendió al trono en 1274 a.C. Demostró ser un rey gran guerrero, porque conquistó al reino hurrita de Urartu y a los gitanos de los Zagros, que siempre habían estado hostigando a los pueblos de la llanura. Posteriormente también destruyó completamente al reino hurrita de Mitanni, muy importante. Venció a los hititas, lo cual fue un gran triunfo, un belicista y un gran adelanto en su expansión geográfica y geopolítica. Además, Salmansar I fue un gran constructor, porque ya dejó de ser un rey
nómada y empezó a ser aquellos que escribían en su nombre en los ladrillos. Bueno, esta es la estela de Salmansar que se encuentra en el Museo de Pérgamo. Este es un objeto que demuestra que ha pasado de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario, a ser un pueblo de tiendas, de pastoreo, a ser un pueblo guerrero de ciudades con estelas que marcaban el territorio. Aquí tenemos una evocación del siglo XIX sobre la adoración a su rey más importante, que era Asur. Bueno, pues el segundo rey importante de este primer periodo, de este imperio antiguo asirio, va a ser Tikurti-Ninurta. Tikurti-Ninurta reinó entre el 1244 y el 1207 a.C. Venció a los hititas. Más tarde conquistó Babilonia y fue, por tanto, rey de Sumer y de Akkad, a la forma que lo había sido anteriormente, en la época del Imperio Acadio, Sargón de Akkad. Varios historiadores, vamos a ver, que lo van a identificar con Nimrud. Es decir, en la Biblia a Tikurti-Ninurta le van a llamar Nimrud y le van a relacionar con la Torre de Babel, con este episodio semimítico de la Torre de Babel. Fue un rey que llevó el imperio medio asirio a uno de sus mayores momentos de gloria. Heredó el trono de su padre, Salmansar I, y comenzó su reinado afrontando, como ya veía su padre, a los hititas, causándoles derrotas importantes que les había causado su padre y que él aprovechó para ocupar sus tierras. Esta es la maza que llevaba en su mano Tikurti-Ninurta. Primero se encuentra en el Museo del Louvre y está marcado su nombre en la maza que portaba cuando iba en sus campañas guerreras. Este es un bajorrelieve donde aparece Tikurti-Ninurta y el dios Asur, el máximo dios, el bélico dios de los asirios. Esto se encuentra en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Este es el trono de Tikurti-Ninurta, donde también está acompañado del dios Asur, protector de los hititas, aquel que les mandó conquistar el mundo, porque el mundo había sido de ellos. Bueno, pues sometió a los hititas. Tikurti-Ninurta puede lanzarse a nuevas campañas, y ya contra las montañas del este, las montañas del norte de Asiria, logrando imponer un control muy, muy férreo a todas las rutas comerciales. Entonces se volvió contra el rey de Babilonia y lo derrotó completamente, saqueando la ciudad de Babilonia para siempre y arrebatándole sus tesoros. Aquí tenemos cómo va creciendo de una pequeña zona del primer imperio hitita, imperio asirio, va aumentando, tomando territorios del Elam, de los reyes hurritas, de Amurru, va creciendo, va ampliando sus territorios. Tikurti-Ninurta se vio sorprendido por la rebelión de su propio hijo. Lo encerró en su ciudadela y lo mató. Entonces a él le sucedió otro de sus hijos, a la muerte suya, claro. Hemos comentado ya que en la Biblia Tikurti-Ninurta estaba identificado con Nimrod, el hijo de Cam, el hijo de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé. Según Génesis, era el rey de la tierra mesopotámica y Nimrod fue un vigoroso cazador delante del Señor. Es decir, que aquí es nombrado como sirviente del Señor en el Génesis, en el capítulo 10, versículo 9. Las tradiciones extrabíblicas lo relacionan con la Torre de Babel y se cree o se puede afirmar, y en la historia antigua las afirmaciones son siempre muy hiladas, porque no se puede asegurar nada con certeza, pero se menciona a Nimrod como el que fundó la primera ciudad tras
el diluvio universal que asoló Mesopotamia. Bueno, pues este Nimrud, nieto de Noé, aquí le vemos portando sus frutos y sus armas caminando hacia la victoria. Aquí le vemos cazando a uno de los leones, que no existían ahí leones, sino que eran trasladados en jaulas, y luego cuando el rey quería ir de caza, pues los soltaban a los leones medio dormidos para que el rey los pudiera cazar con bastante facilidad. Bueno, pues realmente cuando la Biblia habla sobre Nimrod, dice que las tierras de Nimrod podían ser asimiladas a Asiria. También hay una especie de disparidad cronológica, porque Abraham nació 200 años antes que Nimrod, aunque la Biblia, las historias no bíblicas los enfrentan siempre. Entonces, según la Biblia, Abraham es 200 años más viejo que Nimrod, pero en cambio las historias no bíblicas los hacen coetáneos en el tiempo. Estas cosas ya digo que son complicadas de asegurar, porque es una historia que está llena de fuentes que no han podido ser verificadas. Aquí tenemos la Torre de Babel, que también se la adjudica a el rey Tukulti-Ninurta, o su sinónimo en la Biblia, Nimrod. Bueno, el siguiente rey será Tiglat-Pileser I. Este va a reinar entre el 1115 al 1177, antes de Cristo. Aquí tenemos una imagen del rey Tiglat-Pileser I. Bueno, los hijos de Tukulti-Ninurta se rebelaron y sitiaron al anciano rey, y fue asesinado. Por tanto, ascendió al trono después de la muerte de su padre y se convirtió en uno de los más grandes conquistadores asirios, y vivió además 38 años, lo cual le dio tiempo a ser un gran rey con unas grandes victorias y unos grandes territorios. Aquí le vemos ejercitando el arte de la guerra, porque realmente ellos ejercitaban el arte de la guerra. Esto es un grabado en la piedra también de Tiglat-Pileser I. Bueno, sus campañas fueron primero contra los frigios y segundo contra los cilicios y capadocios. ¿Veis? Son Frigia, Cilicia, Capadocia, son tierras que pertenecen a la zona de lo que hoy sería Turquía, quedando aquí el mundo asirio. Aquí nacería el Éufrates y por aquí vendría el río Tigris. Es decir, que son tierras alejadas de lo que será el núcleo de las ciudades asirias de Asur y de Nínive. Aquí tenemos al rey en sus campañas bélicas. Bueno, pues sus ciudades, como hemos dicho, fueron lejanas de las antiguas ciudades que conquistan en las tierras de los frigios, en la Cilicia y en la Capadocia. Estas ciudades van a ser Asur y Nínive. Asur y Nínive. Son ciudades que se encuentran este es el río Éufrates y este es el río Tigris. Se encuentran en las riberas del Tigris. Una de ellas va a ser un gran centro agrícola y otra va a ser un gran centro de nudo donde pasarán rutas comerciales. Bueno, Asur era una gran ciudad comercial, situada en la ruta de los Zagros. En cambio, Nínive estaba en una gran llanura, muy fértil, y fue una zona muy rica agrícolamente. Entonces, los asirios tuvieron la suerte de poseer, por una parte, una agricultura muy próspera y por otra parte, un comercio también muy próspero. Esta expansión es la que va a coincidir con la caída del imperio paleobabilónico, que es el que había estado entre la primera imperio asirio y el segundo imperio asirio. Hemos dicho que el imperio asirio ha sido siempre, tanto el primero como el segundo, han sido tremendamente belicistas. Su ejército fue el más grande que tuvo Asia
y su dios principal, Asur, era un terrible dios que los incitaba a la guerra, a la conquista, a la recuperación de los territorios del mundo, porque consideraba que habían sido los dueños del mundo. Bueno, aquí tenemos a Asur representado, el dios Asur representado como un árbol. Y aquí tenemos a los reyes que lo adoran y los sacerdotes. Y a la parte superior, reyes, sacerdotes. Y a la parte superior tenemos otro anagrama del dios Asur. Aquí representado como árbol y aquí arriba representado como guerrero alado, con las armas y esta especie de alas que lo harán veloz, rápido e inmortal. Bueno, pues, pero no todo fue bueno para los asirios. Llegó un momento que fueron invadidos por los pueblos del mar. ¿Quiénes son los pueblos del mar? Aquellos que vienen del Mediterráneo, aquellos que vienen desde la zona mediterránea, realmente van a ser luego fenicios, van a ser pueblos del mar, van a ser pueblos que atacarán primero a las ciudades micénicas, a la Grecia micénica, y vamos a ver cómo las ciudades micénicas van a ser destruidas. A continuación entrarán en el estado hitita y van a destruir la ciudad de Tarso, la ciudad de Hatusa, capital del imperio hitita, y van a continuar hasta entrar en Asiria, destruyendo a Nippur y a Sinbar. En cambio, quedaron indemnes a la lucha de los pueblos del mar, van a quedar indemnes Nínive, Asur y Babilonia. Es decir, que van a sufrir la invasión tremenda de los pueblos del mar. Bueno, fueron asediados por otros pueblos que destruyeron Micenas, que quebrantaron la vida de Egipto en la época de Ramsés III, que frenaron también el desarrollo de Siria y Palestina, que lucharon contra los arameos. Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Lo que decíamos antes, entre el imperio antiguo asirio y el imperio nuevo asirio hay una época de 200 años en los cuales los asirios desaparecen porque han sido invadidos por los pueblos del mar y ellos se han acantonado en la cordillera del Tauro. Todo esto supuso el final del imperio medio asirio o el primer imperio asirio. Entonces, estos 200 años fueron ellos creciendo, desarrollando sus técnicas de guerra y preparándose para conquistar de nuevo las tierras que habían perdido y ampliarlas y fundar el imperio neo-asirio. Así que podemos ver que dentro del imperio asirio tenemos una primera parte del imperio medio asirio que es destruida por los pueblos del mar, que obliga a los asirios a acantonarse en las montañas de los Tauros, y de esta manera los quedan allí como rearmándose, como reforzándose durante 200 años, hasta que por fin se ven con la fuerza suficiente y con la ayuda del dios Asur, su gran dios belicista, a recuperar las tierras perdidas. Aquí tenemos a los montes Tauros, donde ellos se refugian. Aquí llegan los pueblos del mar y van atacándoles. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se meten detrás de los montes Tauros y allí quedan acantonados, tranquilos, quietos, sin crear ninguna clase de violencia. Bueno, y entonces empieza el imperio neo-asirio. Este imperio neo-asirio va a ser desde el 911 al 612 a.C. Si nos fijamos, podemos ver cómo cuando hemos empezado la explicación hablábamos de un imperio medio asirio en el 2274 con Salmansar I, con Tukulti-Ninurta, con Nimrod de la Biblia y con Tiglat-Pileser I, que termina en el 1077 a.C. Y hablábamos después este pequeño imperio paleo-asirio, primer imperio asirio, medio asirio, como se le ha llamado de muchísimas maneras. Y luego viene el imperio neo-asirio, que es el que vamos a estudiar ahora. Han pasado 200 años desde
Salmansar I hasta Tiglat-Pileser III. Es decir, que han pasado muchos años desde Tiglat-Pileser I, en el 1000 aproximadamente antes de Cristo, hasta el 745 antes de Cristo, con Tiglat-Pileser III. Es decir, que ha habido un impasse. En este impasse, el pueblo asirio se ha recogido detrás de los tauros por la agresión de los pueblos del mar. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo este imperio nuevo asirio va a ser el que vamos ahora a empezar a estudiar, que va a ser el que va a recorrer en la época desde el 911 a 612 a.C. No, 200 años los asirios han permanecido ocultos en los montes Zagros, creciendo en sus técnicas de guerra, en sus técnicas de conquista, haciéndose grandes para poder retomar lo que habían perdido. Estos primeros reyes neoasirios se ocuparon de restaurar el control sobre la gran parte del norte de Mesopotamia, de Siria, que eran partes muy importantes ya en el Imperio Medio, que habían perdido durante su periodo de decadencia por la acción de los pueblos del mar. Bueno, su gran rey, ¿quién fue? Tiglat-Pileser III, que fue realmente el verdadero fundador del imperio neoasirio. Así como Salmansar fue el fundador del imperio neoasirio, Tiglat-Pileser va a ser el fundador del imperio neoasirio, medio asirio, neoasirio. Fue uno de los más exitosos comandantes de la historia. Sus conquistas abarcaron la mayor parte del mundo conocido y puso fin definitivamente a este periodo de 200 años de latencia, entre los cuales los pueblos asirios han permanecido ocultos en los montes Tauros. Introdujo reformas políticas muy importantes. Logró duplicar con creces las tierras que anteriormente en el imperio antiguo asirio habían tenido. Marcó la verdadera transición a un gran imperio. Sus reformas y sus métodos no murieron con él, sino que fueron heredados por sus sucesores y, lo que es más importante, pasaron a la posteridad y fueron copiados por imperios modernos más posteriores. ¿Cuáles fueron sus campañas militares? Bueno, pues lucharon contra las tribus que rodeaban, que antes habían invadido a ellos. Arameas, caldeas. Ahora bien, en este caso no van a destruir Babilonia. Babilonia es destruida por el imperio medio asirio. El imperio neo-asirio no va a destruir Babilonia. La van a respetar. Es decir, y al año siguiente atacaron a los montes Zagros. Se enfrentó también a una coalición de ciudades sirias. Y también se enfrentó a los medos, obteniendo de los medos un botín muy importante, que vamos a conocer, y a partir de que cuando estuvimos a los medos, de su ganado, los caballos maravillosos de los medos. Bueno, pues hemos dicho que Babilonia fue destruida por el imperio medio asirio, pero el imperio neo-asirio, el que en el año 900 a.C. renace después de estar ocultos en los montes Tauros, no destruye Babilonia, sino contrario, la respeta, y entonces se proclama rey de la doble corona, es decir, rey de Babilonia, y tomará el nombre de Pul o Pulú, logrando así la adhesión del clero de Marduk. Es decir, que ya Asur era su rey, pero también va a ser Marduk, el rey de los babilonios, entrará a conformar parte del espectro teológico de los asirios, al respetar la ciudad de Babilonia. Bueno, pues a su muerte dejó un reino muchísimo más extenso del que había recibido, y como no podía ser controlado todo por él, por el propio rey, ¿qué es lo que hizo? Pues crear distintos estados como tributarios, satélites,
que fuesen como alquilados, y eran como territorios que pasaban a manos de otros reyes, pero que pagaban un tributo al rey de los asirios. Bueno, promulgó la creación de plazas fuertes, guarniciones que podían servir como tropas auxiliares. Y lo que hizo fue una cosa que fue tremendamente cruel pero ingeniosa. Deportó a pueblos masivos. Es decir, tomó gente de un lugar y los llevó a otro completamente distinto. De esta manera los desarraigaban de su tierra, de su idioma, de sus dioses. Y esas deportaciones masivas fueron para romper la cohesión social que había en los pueblos. De esta manera los mezcla y forma un nuevo pueblo. Pues decimos que conformó un gran imperio, porque mezcló a etnias diferentes, a culturas diferentes, a religiones diferentes. Este es el mapa del imperio neoasirio, antes en color púrpura, después en color púrpura y azul, del reinado de Tiglat-Pileser III. Empezamos así y va creciendo, creciendo, hasta llegar a Damasco, ocupando toda la costa de Palestina, llegará hasta Babilonia, que ya hemos dicho que la tomará como parte de su reino. Bueno, fue el gran imperio de la Edad de Hierro. Estamos en el año 1000. La primera parte del imperio asirio, los medio asirios, son de la época de la Edad de Bronce. En cambio, los neo-asirios van a ser ya el gran imperio de la Edad de Hierro. Perfeccionaron técnicas importantes de gobierno imperial. Asiria fue un estado más poderoso de la región y además fue el primer imperio mundial de la historia. Le siguió Asurbanipal, que fue un rey de potencia, de mayor potencia dominante en el Extremo Oriente. Trasladó la capital de Asur a Nimrud. Es decir, esta una ciudad de Nimrud fue una ciudad fundada por este rey Asurbanipal II. Aquí tenemos la ciudad de Nimrud. Estábamos en Asur y hemos trasladado la capital a Nimrud. Es decir, trasladaron la capital aquí, la parte central entre Nínive y Asur, en Nimrud. Nimrud, aquí la tenemos, la nueva capital del imperio neo-asirio. Continuó Salmansar, que fue el sucesor de Asurbanipal II, y siguió creciendo y creciendo el imperio hasta su muerte. Su muerte trajo un gran estancamiento. Bueno, para justificar la grandísima crueldad de sus campañas y anexionarse todos los territorios conquistados, se inventó que estos territorios pertenecían de siempre al imperio asirio antiguo y que los dioses les pedían que los recuperaran. Así que conquistan Babilonia, amplias zonas de Levante y en la zona de Judea y colocó al dios, la zona de Judea e Israel, colocó al rey Oseas como súbdito, como rey un poco satélite. Oseas se rebeló contra él, instigado por los israelitas, y como consecuencia, cuando el rey lo recuperó, le sacó los ojos y le hizo que se rebelase contra ellos. En las tierras que iban conquistando los asirios, estuvieron realizando templos a Asur, el dios de la guerra. Y los pueblos conquistados los odiaron siempre por su gran crueldad. Crearon nuevas armas, fueron grandes técnicos de la guerra. La poliorcética es la disciplina que se encarga de construir fortalezas, bastiones, baluartes y fortificaciones dentro de la ingeniería militar. Atravesaron la cordillera de los Tauros y llegaron a ciudades fenicias y desde ellas llegaron a Gadir.
a las costas de nuestro Cádiz, de Gadir. Es decir, que fueron inmensamente grandísimos su imperio y fueron terriblemente crueles. Aquí tenemos todos sus Monte Tauros, sus montes pónticos, toda la zona que van a ocupar los asirios. Bueno, Sennacherib trasladó de nuevo la capital a Nínive. Ya empieza la época como un poco defensiva. Está intentando alejarse de los armenios y buscar la centralidad dentro de su territorio. Pero él ya conquistó dominar a Judea y a Jerusalén. Ambas aceptaron el vasallaje. Ya hemos dicho que fue una de las técnicas que más se utilizó en el imperio neo-asirio, que fue la de crear estados de vasallaje que de alguna manera servían como frontera a su territorio. Utilizaban técnicas terriblemente crueles como empalamientos, despellejamientos, amputaciones. Este pueblo fue pionero de la guerra psicológica, ya que eran de los que exponían a sus cadáveres mutilados a la gente. Destruí, devasté y quemé la ciudad desde sus cimas hasta sus cimientos. Cavé canales y la inundé de una manera más destructiva que una tempestad. Los días venideros y los dioses de esta ciudad podrán ser recordados. Esta era su manera de atacar una ciudad, destruirla hasta que ni los dioses la reconocieron. Así se jactaba Sennacherib, rey asirio, de las múltiples torturas a las que sometía a sus pueblos adversarios cada vez que conquistaba un nuevo territorio. Hemos estado hablando de las ciudades sumerias, hemos hablado del imperio acadio, hemos hablado de la época paleobabilónica. Hasta ahora ningún pueblo había tenido la crueldad tremenda de este pueblo asirio. Se caracteriza por ser el pueblo más cruel que va a habitar Mesopotamia. Aquí tenemos, por ejemplo, un relieve de cómo están torturando a los prisioneros, desollándolos vivos, para mostraros como ejemplo de los pueblos que no quieren ser sus vasallos. Bueno, llega un momento que Sennacherib muere, y aquí tenemos la muerte de Sennacherib pintada por Pello Pablo Rubens. Un cuadro barroco que cuenta de una manera exuberante, llena de colorido, llena de formas, cuenta la muerte del gran rey asirio Sennacherib. Bueno, Sennacherib tuvo varios hijos, pero realmente tuvo un hijo, Asaradón, que no estaba dedicado, no estaba pensado que era al trono. Era débil, enfermizo, era incluso físicamente un poco, no muy correcto, tenía malformaciones, pero se enfrentó a sus hermanos y con su astucia los venció cuando ellos asesinaron a su padre y se convirtió en el último más grande de los reyes asirios. Fue el que conquistó Egipto, a los faraones nubios, a Tashará, que era un faraón nubio. También conquistó Chipre, a pesar de carecer de flota, ya que Chipre era una ciudad muy codiciada, muy codiciada porque era uno de los mayores yacimientos de cobre. Llegó también a la ciudad de Memphis. Aquí tenemos a Tashará, el faraón nubio, que fue sometido por las fuerzas de Absalabdón, el hijo un poco maltrecho de el rey Sennacherib. Bueno, pues el último porque ya no podéis más, es Asurbanipal. Asurbanipal ordenó realizar los bellísimos relieves en Nínive que encontramos en el Museo del Louvre. Era muy, muy supersticioso, mucho, y creía en los genios malignos. Entonces también, como los etruscos, estudiaba los hígados de los animales sacrificados para poder entender en ellos
cuál era la voluntad de los dioses. Aquí tenemos un hígado etrusco y un hígado asirio. Según la localización, actuaba en cada zona del hígado, actuaba un dios. Según cómo estaba el estado del hígado en la zona en que era jurisprudencia del dios, se podía predecir si lo que iba a venir eran lluvias, tormentas, relámpagos, guerras, truenos, sequías, hambre, cada cosa que uno de esos dioses mandaba. Como era tan supersticioso, no por amor a los libros, que no los amaba, sino por recopilar toda la serie de sortilegios, de fórmulas mágicas que ayudaran a los hombres a defenderse frente a los dioses, creó la mayor biblioteca de la antigüedad. Es decir, que era su deseo que obligaba a todos los asirios, a cada uno de ellos, que poseyera un documento de este tipo, a que lo donara al Estado bajo un castigo severísimo. De esta manera, entre los escritos que encontramos en su inmensa, además por suerte bastante completa, porque se ha podido conservar la biblioteca, encontramos el poema de Gilgamesh, la versión más completa del poema de Gilgamesh. Así que podemos asegurar que la gran biblioteca de Asurbanipal contenía la mayor recopilación de sortilegios, de fórmulas mágicas, y entre uno de ellos se encontraba una de las copias, que ya hemos hablado de muchas, del poema de Gilgamesh, la versión más completa y mejor conservada. Era un conjunto de 12 tablillas de acera pertenecientes al siglo VII a.C. Aquí tenemos la tablilla de Gilgamesh. Bueno, el éxito de Asiria fue debido a su capacidad, como decíamos, de incorporar eficazmente las tierras conquistadas a su sistema administrativo. Como primer imperio de su escala, conoció muchas innovaciones cívicas, militares y administrativas que exportó luego al mundo entero. En el ámbito militar fue el primero en usar caballería, sobre todo con arqueros sobre caballos. Estos caballos tomados de los medos. Tenía un sistema de comunicación estatal con caballos, con muchos relevos, y carreteras mantenidas en buen estado, que permitía llevar un correo con una velocidad que hasta finales del siglo XIX no se verá superada. Sardanápalo era un hermano de Asurbanipal, que estaba gobernando una de sus regiones, la región de Babilonia, y que Babilonia era gobernada por Sardanápalo, hermano de Asurbanipal. Pero se rebeló contra él y su hermano le condenó a muerte. Él vio que no tenía escapatoria y eligió morir rodeado de sus tesoros. Organizó una pira con todos sus tesoros, esposas, concubinas, esclavos, caballos, y ordenó perderlo fuego. Esto nos lo contó en sus historias Diodoro Sículo, y lo pintó maravillosamente el pintor romántico francés del siglo XIX, Delacroix. A mí me pareció este cuadro de Delacroix, que se encuentra en el Museo del Louvre, una de las más impresionantes obras de arte pintadas en el XIX. Es de un tamaño extraordinariamente grande y además de una riqueza de detalles que uno puede estar una mañana entera contemplándolo. Aquí vemos a Sardanápalo con sus concubinas, con sus criados blancos y negros, con sus caballos, sus veloces caballos, con sus concubinas también, con todo lo que él amaba, el lujo, las mujeres, los caballos, el poder. Y él dijo: yo no voy a morir solo, yo voy a morir y me voy a quemar una pira con todo esto. Y esto lo pinta maravillosamente Delacroix en el año 1827, la muerte de Sardanápalo. Lo podéis encontrar en la Galería de las Pinturas Románticas, maravillosa galería del Louvre, donde aparecen las pinturas
de Delacroix, de Géricault. No vale la pena ir a París solo por conocer la galería romántica del Museo del Louvre. Bueno, pues el imperio comenzó a desintegrarse por las guerras civiles entre ellos y los reyes medos, que habían sido antes conquistados, persas, xasares, babilónicos, caldeos, escitas, cimerios, todos odiaban profundamente a los asirios y lucharon contra ellos. Por fin, en la batalla de Harran, en el 609, el gran imperio asirio, que desde el 1200 a.C. estaba en las tierras mesopotámicas, cae en una tremenda batalla con la desaparición y dando cabida a la aparición de otra vez un nuevo estado, que ya ha estado, el estado de, antes era la Paleobabilonia, ahora será la Nueva Babilonia, la Neo-Babilonia, es decir, ciudades sumerias, imperio acadio, tercera dinastía de Ur, imperio paleo-babilónico, imperio paleo-asirio y neo-asirio, neo-babilonia, y con eso vamos a entender que se va a terminar lo que es la historia propiamente dicha de Mesopotamia, pero nosotros la vamos a continuar. Yo, cuando llegue el momento, os explicaré por qué me ha parecido oportuno continuarla. ¿Cuáles fueron las consecuencias del dominio asirio? Pues fueron una gran diversidad cultural en el cercano oriente, porque fueron capaces de aglutinar medos, persas, babilónicos, hurritas, tauros, pueblos de todas las regiones que habían habitado Babilonia. Colocar el arameo como lengua regional y que esto se preservó hasta el siglo XIV después de Cristo. Crearon nuevas estructuras políticas que fueron copiadas por muchos imperios posteriores. También crearon la idea del dominio mundial, entender que en este momento el mundo era Mesopotamia. Crearon nuevas formas de folclore, nuevas tradiciones que se fueron arraigando. En cuanto a religión, crearon un gran problema, es decir, un gran impacto en la teología. ¿Por qué? Porque tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam se vieron profundamente afectados por el periodo de dominio asirio, cuyo único rey era Asur, el rey de la guerra. Es decir, que la doctrina teológica de los asirios era la guerra. Y entonces tuvieron que hundir, que acallar a judaísmo, cristianismo e islam, creando un gran impacto en la teología que llevará tiempo reconstruirse. Muchas gracias y perdón por esta clase tan profundamente larga.